Muy buenas, estimados amigos y amigas, y sean bienvenidos a Cesi Juan, canal oficial YouTube. Les traemos muy buenas noticias para el comienzo de la semana. Primero de todo, es que hemos conocido al periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco del caso Alcácer en Granada. Lo conocimos el 10 de junio de 2017. Coincidía que daba una charla y nos presentamos ahí en el lugar. Fue muy interesante, la verdad. Contó durante 59 minutos, cosas así, aportes importantes sobre el tema de Alcácer. Siempre nos sorprenden con nuevos detalles. Y no solo eso, amigos. Este hombre es un grandísimo luchador y sigue hablando a pesar de todo lo que le ha pasado, ¿no? Las injusticias, las persecuciones por parte de la justicia de este país, que es una barbaridad, que los que denunciamos nos denuncian a nosotros después, por decir verdades. Esto es España, un país de vergüenza a la hora de la justicia. No tenemos justicia, sino tenemos corrupción y crímenes atroces. Por eso tenemos que apoyar a Juan Ignacio Blanco por toda esa trayectoria que le ha dedicado al mundo del periodismo, al mundo de los sucesos, al mundo radiofónico, etc. Y bueno, eso por una parte, les pondremos la fotografía aquí, y en segundo punto vamos a poner una conferencia que ofreció en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde habló de esos grupos de poder que requieren demanda de niños para rituales sádicos, entre otras cosas, ¿no? Y nos habla del famoso caso Macastre, ocurrido en 1989, que puede haber una conexión sin ninguna duda. Esa es la pregunta que dejamos sobre la mesa. Y ya, último punto y final, es que el libro, el famoso libro, el caso Marc Dutroux, lo vamos a llamar Las víctimas del caso Marc Dutroux in memoriam, para rendirles un homenaje, está ya. O sea, me lo han corregido, he enviado un email a la editorial para enviarles ya lo que es parte del libro y ya comenzaremos ya el proceso. Y ya, amigos y amigas, esto ha sido todo. Volvemos al mundo de la información, volvemos al mundo de comunicar cosas y estamos aquí para informar. Muy buenos días, un fuerte abrazo y gracias por seguir Cesi Juan, canal oficial de YouTube. Muy buenos días a todos. Para mí es un auténtico honor el poder estar en una universidad y se me permita la posibilidad de contar mi experiencia personal como ser humano alrededor de una serie de vicisitudes que me han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi un muerto tenía 14 años y recuerdo que estaba en la cama a punto de dormirme y de pronto oigo que entra mi padre en casa y le dice a mi madre, dice, viste a Juan Ignacio, que ya es un hombrecito y me va a acompañar a un velatorio. Bueno, a partir de ese momento, el tener un contacto con la muerte, que cada vez está más olvidada en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que esconde la existencia de la muerte, porque le interesa hacernos creer a todos que somos inmortales y que cuanto más acumulemos, más nos vamos a llevar después. Al final, todos nos vamos a dar cuenta de que realmente las cosas no son ni mucho menos así. Desde ese momento la muerte formaba parte de mi vida como una cosa más o menos natural. Posteriormente, tras mi entrada en el semanario de sucesos del caso, donde lógicamente lo que se trataba era precisamente de la muerte y de
las personas que cometían los actos para conseguirla. De alguna manera te familiarizas tan absolutamente con ello que las bromas macabras, entre comillas, que se oían en la redacción del caso, a cualquiera le podrían poner los pelos de punta, pero con la naturalidad con la que se trata el mundo del suceso. Lo que pasa es que hubo un momento, y además la fecha fue en enero de 1989, cuando yo por primera vez veo el cadáver de una niña. Y no veo el cadáver de una niña porque lo único que veo es un trozo de pierna con un pie que ha aparecido abandonado curiosamente en la calle Alcácer de Valencia el día 27 de enero de 1989, la misma fecha, 27 de enero, en la que posteriormente aparecerían los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré, simplemente circunstancias casuales. Y como no se sabía a quién podía pertenecer ese pie que había aparecido en mitad de la calle, pero que sin ningún género de duda era de una mujer de menos de 15 años, se autorizó a Televisión Española y a los distintos medios de comunicación para que acudiera al Instituto Anatómico Forense a fin de fotografiar ese pie, para difundirlo en los medios de comunicación, para ver si alguien de alguna manera reconocía a quién podía pertenecer ese pie. La respuesta se iba a encontrar muy pocos meses después, el 27 de mayo, cuando en la carretera de Godelleta a Turis, en la provincia de Valencia, en el interior de una tubería de conducción de agua, se encuentra el cadáver de una niña de 15 años a la que le falta el pie con la pierna, a la que le ha sido amputada también la mano derecha, y a la que con una motosierra le han desfigurado completamente todo el rostro y producidos diversos cortes ante y post-mortem en todo el cuerpo. Cuando se empieza a investigar quién puede ser esta niña, lógicamente la Guardia Civil, que es quien lleva las investigaciones de este caso, tiene claro que se trata de Pilar Ruiz Barriga. Pilar Ruiz Barriga era una de las 3 personas que habían desaparecido en enero de 1989 en Macastre, de lo que posteriormente se conoció como el triple crimen de Macastre, porque la primera de las víctimas aparece el 27 de enero en una caseta de un lugar semiabandonado en mitad del campo, sin ningún signo aparente de violencia, y tras serle realizado la autopsia, los resultados dan una autopsia blanca, es decir, sin ningún tipo de causa aparente de la muerte, que ni siquiera los posteriores análisis toxicológicos que se le realizaron a las muestras tomadas de la víctima lograron encontrar cuál era el motivo de la causa de la muerte. La otra persona que les acompañaba, que era un chico de 14 años, Valeriano Flores, había aparecido, en este caso, 2 meses y medio después, a 600 metros del lugar donde apareció la primera de las víctimas. Evidentemente, el estado de descomposición del cuerpo impidió que los médicos forenses averiguaran tampoco la causa de la muerte. Y como estos 2 chicos habían salido de excursión junto con Pilar Ruiz Barriga, que era la única víctima que no había aparecido, la Guardia Civil tenía más o menos claro que la lógica es que el cadáver encontrado en el interior de esa tubería tendría que ser el de Pilar. Es en ese momento cuando yo tengo la posibilidad de acceder a los documentos del sumario
sobre este procedimiento denominado el triple crimen de Macastre, y me encuentro un documento que está al folio 290 del sumario. Es una diligencia de gestiones practicadas de la 311 Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, de fecha 6 de junio de 1989, en el que dice textualmente: se ha venido indagando sobre las mujeres denunciadas como desaparecidas en la Comunidad Valenciana durante los años 1988 y 1989, con análogas características morfológicas respecto a la fallecida, sin obtenerse resultados satisfactorios y habiéndose depurado todas y cada una de las posibilidades, 15 en total. Este documento de la Guardia Civil reconocía que durante 2 años, 1988 y hasta mayo de 1989, había 15 niñas de menos de 14 años desaparecidas en la Comunidad Valenciana, solamente en el ámbito de la Guardia Civil. Cuando yo luego tuve la posibilidad de acceder a determinadas personas de Policía Nacional para intentar saber cuál era el número de desapariciones que había en su demarcación, las de Policía Nacional, que como sabemos son las grandes ciudades, llegamos a una cifra de 33 menores de 15 años desaparecidas en 1 año y medio en la Comunidad Valenciana. Ninguna de ellas ha aparecido, ni evidentemente tampoco sus restos. Es en ese momento cuando yo, que de alguna manera intentaba dentro del mundo del periodismo hacer algo, aportar algo, poder llegar a intentar, bueno, no sé, poner mi grano de arena, empiezo de alguna manera a indagar en saber cómo es posible que puedan estar desapareciendo en el año 1988 y 89, pues una media entre 1 y 2 menores en la Comunidad Valenciana, y que no pase absolutamente nada. Evidentemente, uno se empieza a dar cuenta que a través, evidentemente, de las innumerables personas que a lo largo de esta pequeña batalla que yo me he planteado me han ayudado, me han facilitado información, me han facilitado medios, pues evidentemente uno se empieza a dar cuenta que existe una corriente, entonces muy en boga, que determinados médicos psiquiatras británicos estaban practicando, que se exporta a España, donde se captan determinados grupos de personas de cierto poder para poderles chantajear utilizando menores en orgías que terminaban en actos de sadismo a cada cual más cruel y más brutal. Esto, que puede parecer una película de auténtica ciencia ficción, pues desgraciadamente hay innumerables procedimientos judiciales que demuestran su existencia en este país, porque evidentemente cuando han querido, como ocurre siempre, cuando quieren, las fuerzas de seguridad de nuestro país, tanto policía como guardia civil, consiguen desmantelar aquello que evidentemente se plantean hacerlo. Otra cosa, desgraciadamente, ocurre cuando desde las altas esferas, de alguna manera, lo único que se les hace es coartarles y terminar castrando el trabajo que podrían perfectamente realizar las fuerzas de seguridad. Os cuento todo esto simplemente
porque ese triple crimen de Macastre y ese pie fue también la primera vez que yo me senté al lado de una madre, en este caso de la madre de Pilar Ruiz, de doña Magdalena, y me preguntó por primera vez: Juan Ignacio, cuéntame qué es lo que le han hecho de verdad a mi hija. Y fue la primera vez que de pronto me di cuenta, digo, vamos a pensar lo que ha sentido esta persona cuando le han realizado todos los actos que le han realizado. Y es que es inimaginable. Es inimaginable. Contarle a una madre que ha habido un coche, normalmente una furgoneta con puerta lateral, que se ha parado a la altura de donde estaba su hija, la han metido dentro, se la han llevado y ha sido sometida a una serie de abusos que ni en la peor película de terror uno se puede imaginar. Que ha estado encerrada en un agujero durante 7 días, como posteriormente se descubrió el zulo donde había estado Pilar Ruiz Barriga, donde prácticamente cabía 2 bombonas de butano, donde tenía que estar simplemente sentada en el suelo con las piernas en cuclillas y se pegaba con la cabeza. Era un depósito, además de guardar las bombonas de butano en el exterior. Sabiendo que durante una semana entera, cada vez que alguien se acercaba a la puerta era para sacarla y para llevarla a ser sometida a... Es que me cuesta mucho intentar el poneros claro el dolor y el sufrimiento de esa persona, pero sobre todo el de la soledad, ¿no? A mí me daba un tremendo pánico la soledad que se tiene que sentir cuando a uno le están haciendo daño constantemente. Y cuando además sabes que el final de ese daño, ¿sabes?, irreversiblemente es la muerte. Contarle todo esto, yo he tenido la desgracia, entre comillas, de tener que hacerlo con muchas madres. He tenido la suerte y la posibilidad de que ha habido muchísima gente que ha confiado en mí a la hora de trabajar en sus procedimientos judiciales, y he tenido relación con innumerables familiares de víctimas. Y es sorprendente la necesidad de saber que tienen estas personas, que uno se imagina que dices, no querrán saber, pero son personas que necesitan saber hasta el más mínimo detalle del sufrimiento que ha tenido su hijo o que ha tenido su hija. Yo de estas personas he conocido, como decía el del chiste, y dice, así, así. ¿Qué respuesta hemos dado la sociedad ante ese tipo de temas? Ninguna. Absolutamente ninguna. Es decir, se han estado utilizando durante años y se continúan utilizando durante años los cadáveres única y exclusivamente para subir audiencias en los medios de comunicación. Cuando en un momento determinado tenemos conocimiento de determinado acto delictivo, lo tenemos hasta la saciedad, y desgraciadamente no para que eso conduzca a que de alguna manera no solamente todos nos concienciemos un poco más de la situación, sino para que realmente el poder establecido escuche más la voz popular cuando se reclaman determinados cambios, fundamentalmente en el Código Penal y en las formas de trabajar. A raíz del triple crimen de Macastre, somos ya un grupo cada vez más grande de personas los que de alguna forma nos empezamos a implicar en saber por qué en la Comunidad Valenciana están desapareciendo niñas con esa tremenda facilidad.
De hecho, poco a poco es algo que va calando en el ambiente, y es sorprendente la naturalidad con la que en aquellos años en Valencia, durante 3 o 4 años, pues se vivía con normalidad el que en un medio de comunicación salía: ha desaparecido otra niña, o han desaparecido 2, o han desaparecido 3. Todo hasta que el 27 de enero de 1993, el hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toni y Desiré en la partida de la Romana en Tous, en Valencia, marca un antes y un después en lo que se refiere a la actuación de este tipo de grupos de personas que en zonas y chalés perfectamente delimitados de la Comunidad Valenciana han venido organizando sus reuniones, entre comillas, durante estos 4 años. A raíz del auténtico escándalo mediático que supone el triple crimen de Alcácer, y sobre todo el cambio de actitud un poco social hacia el problema, parece que por primera vez este país entero se conciencia de golpe de que 3 niñas, pues por el mero hecho evidentemente de ser de unas familias estables y perfectamente estructuradas, era mucho más comprensible para la sociedad española que el triple crimen de Macastre, donde estamos hablando de 3 víctimas de las mismas edades, 14 y 15 años, pero que sin embargo todos eran hijos de familias desestructuradas. Valeriano era una persona que estaba en el reformatorio más tiempo que fuera, y eso parecía que el hecho de que esos 3 niños murieran y fallecieran y fueran víctimas además de las torturas, sobre todo que a Pilar Ruiz Barriga le provocaron, a la sociedad española le trajo completamente sin cuidado. Sin embargo, con el triple crimen de Alcácer, evidentemente también con el goteo anterior que se ha venido produciendo, no en vano, un mes antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, pues se produce la famosa desaparición de la clínica de Alfaz del Pi, de Gloria Martínez, un caso que evidentemente todavía sigue desgraciadamente sin resolver. Es decir, la sociedad sí estalla en ese sentido con lo ocurrido en el triple crimen de Alcácer, pero no termina de ser consciente de la realidad, que es algo que normalmente resulta difícil de entender, pero yo, como sé con absoluta seguridad que existen, hay grupos de personas que se reúnen de una forma periódica en nuestro país, en lugares que evidentemente se van cambiando, personas que evidentemente todas ellas tienen un elevado poder adquisitivo, y una parte muy importante de ellos un importante poder político. Y se organizan reuniones, entre comillas, en las cuales menores, unas veces traídas desde Rumanía, otras veces traídas desde Brasil, que son los 2 puntos de captación, son violadas, torturadas y asesinadas. Yo, desde el momento en que descubro, merced lógicamente a las informaciones facilitadas por numerosos miembros de fuerzas de seguridad, tanto de policía como de la Guardia Civil, impotentes ante lo que realmente estaba sucediendo, pero que nos facilitaron una información de gran trascendencia, con la ayuda de personas inestimables, como ayer comentaba con María Jesús, la ayuda de Isabel Álvarez de Toledo, de la duquesa de Medina Sidonia, una persona absolutamente comprometida con este tema.
a la cual yo debo mi eterno agradecimiento en todos los aspectos, y ojalá hubieran existido muchas personas como ella dispuestas a luchar porque todo esto pudiera salir a la luz. Yo consigo, de alguna manera, empezar una cadena de entrevistas en el Ministerio del Interior para intentar llegar de alguna manera a poderme entrevistar con el propio ministro del Interior, al objeto de facilitarle toda aquella documentación, incluida documentación fotográfica y videográfica, obraba en mi poder y que yo había ido recibiendo a lo largo del tiempo de distintas fuentes, evidentemente que las que conozco no nombraría y la mayor parte las desconozco. Efectivamente, este hecho se produce el 14 de diciembre de 1997, donde el entonces ministro de Interior y también de Justicia, el señor Mayor Oreja, me recibe, es un hecho público, está puesto en los periódicos, y donde yo le facilito la información que yo tengo, y él se compromete a que vamos a llegar en todo este tema hasta las últimas consecuencias. Se nombra una mesa en el ministerio con uno de los asesores del ministro, que era la persona que de alguna manera nos iba a facilitar las entrevistas con las personas que nosotros consideráramos oportunas para conocer desde el punto de vista, evidentemente, únicamente de las fuerzas de seguridad, no en el ámbito de la justicia, conocer cómo iban estas investigaciones y de qué forma se iba a poner fin a determinados temas. Las diferentes entrevistas que yo sostengo con distintos mandos policiales y de la Guardia Civil no llegan nunca a buen puerto, pero finalmente, cuando ya nos queda el último eslabón, la última persona a la que se puede recurrir dentro del ministerio, en este caso era el general jefe de investigación de la Guardia Civil, el general Muñoz, es decir, el más alto mando de la Guardia Civil en labores investigativas, el cual nos recibe, a mí y a un grupo de personas en la Dirección General de la Guardia Civil. Ya nos había comentado el asesor del ministro que le lleváramos las preguntas por escrito, para que fuera mucho más fácil el poder dar una solución al problema. Y en el transcurso de una reunión que fue de lo más agradable y en el cual le facilitamos un escrito con 27 preguntas sobre 27 temas que estaban sin investigar y cuáles eran los resultados de esas investigaciones, el general Muñoz a mí me dijo: yo le doy a usted mi palabra de general de que en el plazo de 7 días va a tener usted una contestación por escrito a todas las preguntas que me ha hecho. Y le digo una cosa más: si hay que cortar cabezas, cortaré cabezas. Yo creo que es de los días que yo he salido más feliz de cualquier sitio en mi vida. Es decir, yo tenía la idea de que había encontrado una persona que estaba dispuesta a poner todos los medios para que, desgraciadamente, este tipo de situaciones no continuaran produciéndose. Pero pasaron 7 días, 8 días, 9 días, 10 días, 2 semanas, y entonces llamé. Dijo el general Muñoz: acabo de llegar de Inglaterra, que he estado en un simposio, usted no se preocupe que en esta semana yo le mando la respuesta. Pasó esa semana, pasó otra semana, y desde entonces
y estamos hablando de 1997, nunca más me han vuelto a coger el teléfono ni en el Ministerio del Interior ni en la Dirección General de la Guardia Civil. Lo que se han hecho entre medias es sentarme 36 veces en el banquillo de los acusados, defenestrarme de todos los medios de comunicación social y olvidarme de volver a ejercer la profesión que a mí me gustaba, que era la de periodista, porque yo he sido siempre cotilla más que otra cosa. A mí lo que me gustaba era ir a los sitios, enterarme de todo y luego ir y largarlo. Lo que ocurre es que cuando te das cuenta que simplemente por haber salvado la vida a una niña o a un niño, y yo sé que en mi caso, y no es que yo me eche flores porque lo sé, lo he conseguido, dices, yo no es que ya haya dado sentido a mi vida, ¿sabes? He dado sentido a mi vida y a muchos más. Lo que pasa es que me duele muchísimo que el 99% de la gente todas estas cosas le den igual. Porque no hay nada más terrible que lo que puede ocurrir en la vida de una persona, es que den las 10 de la noche y estés esperando a tu hija para que vuelva a cenar y no vuelva. Y pasan las horas y no viene. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de ser padre conocerá que hay pocas angustias más difíciles de poder vivir en este planeta, ¿no? Y que sin embargo ocurren. Y eso va al hilo de los datos que son al final los que desgraciadamente nos ponen a cada uno en nuestro sitio. Porque uno se preguntaría, que es la pregunta del millón, es decir, ¿cuántos desaparecidos hay hoy en España? Pues es algo que evidentemente no sabe nadie. Es algo que no sabe nadie. Lo único que tenemos y el único dato que existe fue el facilitado por el ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz, el 15 de enero de 2013, a preguntas del diputado socialista Rafael Burguera. Según el Ministerio del Interior, desde el 1 de enero de 2010 a 11 de enero de 2013, es decir, 3 años, se produjeron 29.706 denuncias, de las que un 92% quedaron resueltas. Del otro 8% no se sabe nada. Esas 2.427 personas que oficialmente desaparecieron en España entre 2010 y 2013, 67 cada mes, 2 al día, pues simplemente han dejado de existir. Si a eso añadimos que del 92% que dice el Ministerio que han resuelto, no sabemos cuántas víctimas han sido halladas vivas, cuántas muertas y cuántas halladas gracias al trabajo de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado o a ciudadanos implicados o a pura casualidad, pues nos damos cuenta que realmente es algo que no parece preocupar. Desaparecer en este país es algo que da exactamente igual. Yo que he tenido y tengo el placer de colaborar con varias asociaciones de desaparecidos, de personas que lo único que hacen durante toda su puñetera vida es continuar buscando a su hijo, o como el padre de Cristina Bergua dándose paseos por el vertedero de Barcelona todavía buscando, porque sabe que está ahí.
No son cifras. 67 personas desaparecidas al mes en este país sin que se vuelva a saber absolutamente nada de ellos. Y estamos hablando de cifras oficiales. Es un auténtico drama. Es un drama para 2.500 familias que les han destrozado la vida para siempre, que van a vivir en esa vana esperanza, cuando todo el mundo sabe que desgraciadamente las posibilidades de encontrar vivo a esa persona que ha desaparecido de tu casa son prácticamente imposibles. Yo he vivido situaciones tan dramáticas dentro de las familias de las víctimas que un poco quería haberos contado alguna, pero no lo hago porque al final lo paso yo muy mal, ¿sabes? Porque a mí todavía me sigue doliendo el alma, entre comillas, cuando recuerdo a la madre de una niña asesinada pidiéndome por favor que la matara. Cuando he estado sentado en un sofá con un niño de 11 años, hermano de una víctima, preguntándome, Juan Ignacio, ¿es normal que a tu hermana la violen y la maten? Cuando has tenido la oportunidad de que te llaman para una boda, para un bautizo, porque mantienes cierta relación de amistad con todas estas familias y tienes que terminar de decirles, digo, no voy, si es que no hay celebraciones. En todas esas familias se han muerto las celebraciones para siempre. Ya no hay navidades, ya no hay bodas, ya no hay bautizos, ya lo único que hay es llorar todo el día, porque cada celebración que hay se vuelve a juntar la familia, lo único que hace es volver a recordar. Si a todo esto añadimos, por intentar cambiar mínimamente de tema, el que oficialmente la Dirección General de la Policía reconoce que hay más de 30.000 mujeres ejerciendo lo que ellos consideran ilegalmente la prostitución. No personas legalmente, sino ilegalmente. Estamos hablando de menores o de personas cuya estancia en nuestro país todavía no está regulada. Nos estamos dando cuenta de ese otro problema que yo desde el principio, cuando yo comenzaba con el tema del periodismo de sucesos, me llamaba poderosamente la atención, y era que todo lo relacionado con el mundo de la prostitución a la gente le importaba un bledo. Es decir, los sucesos en aquella época de había aparecido una prostituta descuartizada y tirada, no se le daba dentro ni siquiera del caso la más mínima trascendencia, porque no le interesaba a la gente, porque era una prostituta. Evidentemente, el que se desmantelara un tugurio en el que se descubriera la existencia de una serie de menores que hubieran estado secuestradas durante cierto tiempo, eso no daba ni para 2 líneas en el periódico. De hecho, en el caso, esas cosas ni salían. Porque vivimos en una sociedad donde a todos, a mí el primero, evidentemente, nos da casi todo lo mismo. Bastante tenemos con intentar medio sobrevivir cada día, medio estar psicológicamente lo más estables posibles en nuestra vida, como para intentar comprender lo que le puede ocurrir a los demás o interesarnos por lo que le sucede a los demás. Lo que pasa es que yo creo que esto, como no es una opción, sino que es una obligación, yo creo que los seres humanos tenemos una obligación ineludible, y esa obligación ineludible es no olvidarnos nunca de las víctimas. Y vivimos en una sociedad, y os lo dice alguien que dirige Murdelpedia, que es
aunque es en inglés, que es una enciclopedia de asesinos en serie, donde se sabe muchísimo más de la vida de los asesinos que de la vida de las víctimas. Porque de la vida de las víctimas nadie sabe nada. Porque las víctimas no importan. Entonces, una sociedad tan absolutamente desnaturalizada como la nuestra, donde las víctimas dan exactamente igual. No sé quién va a importar. Una sociedad que ha permanecido y permanece impertérrita, soportando cómo desaparecen familiares suyos y tiene que reunirse en una asociación para ir a buscarlos. Porque nadie está buscando a estos desaparecidos. No se buscan. Se buscan las que denominan desapariciones de riesgo. Pero el resto son personas que se evaporan. Y yo de verdad me rebelo, soy muy como María Jesús. Me encanta. Tengo todavía las ganas de protestar y de rebelarme ante este tipo de situación que se está produciendo. Es absolutamente impensable que en el año 2015 no nos importe que haya mujeres secuestradas en nuestro país y obligadas a ejercer la prostitución. Mientras solamente existiera una sola mujer, una sola niña, un solo niño, nuestra sociedad no tendría nada que hacer, nada más que dedicar todos sus esfuerzos a liberarla. Si eso no lo hacemos, los malos, como siempre, pues seguirán ganando y nosotros habremos perdido nuestro honor y nuestra dignidad. Eso sí sabemos lo que significan esas palabras. Yo quería, antes de terminar, si encuentro un papelajo que había puesto yo por aquí, algún dato de estos. Ya que estoy en un medio académico al que respeto, supongo que no tanto algunas personas más o menos conocidas como la frase atribuida a Bernard Shaw, que decía: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. O la que dijo Albert Einstein: lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Yo desde aquí lo que quiero deciros es que la construcción de una nueva cultura y una nueva ética planetaria no es una opción, es una auténtica obligación. Tiene que ser una cultura y una ética que promuevan una educación que libere y no que domestique, y que fortalezca el potencial de resistencia frente a estos sistemas dominantes que continúan impidiendo que muchas personas tengan una vida digna. Y esa es auténticamente nuestra misión. Y mucho más desde el lugar desde el que hoy estoy hablando. Muchísimas gracias por todo. Aquí hay 90 inscritos, por lo cual hay 90 personas cercanas a la sociedad, cercanas al ámbito académico, cercanas al ámbito profesional, personas de calle a las que estos temas les interesan. Yo creo que, pues, gracias a personas como Juan Ignacio, pues damos pequeños pasos.
aunque él sabrá el sufrimiento, lo que le ha dicho, es decir, si solo nos ha hecho una pequeña avanzadilla y creo que la mayoría hemos estado a punto de no poder casi soportarlo, pues el que él la habrá llevado. Pero agradecer porque con personas como él creo que son los que hacen que en la sociedad intentemos cambiar y sobre todo yo he oído una frase que me ha encantado y es un poco la que se me ha quedado, la soledad de las víctimas, la soledad de las familias. Hagamos algo, porque eso no es así. Y ahora ya pues os paso el turno de preguntas. ¿Nadie se anima? Muchas gracias. Perdona, ¿te podrías presentar y decir quién eres? Bueno, soy Salvador, de Periodismo, y quería hacerle una pregunta sobre el tema del caso de Alcácer. Me gustaría investigar un poco más y he intentado encontrar su libro, pero es un poco difícil. ¿Cuál fue el motivo que hizo que este libro no saliese tanto, después de que este caso saliese tanto en televisión? Bueno, el tema del libro es un asunto muy sencillo. El juzgado número 20 de los de primera instancia de Madrid secuestró el libro a los 4 meses de su salida y hasta la fecha de hoy el libro está secuestrado. Por tanto, evidentemente, pues no se puede adquirir en ningún tipo de librería. Hablar evidentemente de lo que supone el caso Alcácer sería que yo me comiera el tiempo de todos los participantes hoy en el simposio, pero por lo menos sí quiero dejar un concepto que yo creo que debe de quedar claro, ¿no? Es decir, yo actualmente ejerzo la acusación popular todavía en el procedimiento. Si algo demuestra el sumario Alcácer y todo el procedimiento de Alcácer, es que, salvo Miguel Ricard y Antonio Anglés, cualquiera pudo haber matado a las niñas. Y así de claro, hay que decirlo. Eso sin ningún género de duda, es algo que no tiene discusión posible. Hola, me ha encantado tu exposición, Juan Ignacio. Perdona, ¿os podéis presentar así vamos viendo de dónde venís? Me llamo Nacho Pardo y pertenezco a una asociación que trabajamos con prostitutas desde hace ya 14 años. La asociación se llama el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, CATS. Me ha impresionado mucho tu discurso, la verdad es que es cierto, es claro ejemplo de lo que es una situación de trata y lo que puede ocurrir en la psicología de la persona que sufre esa situación y de las familias que están alrededor de esa persona. Y pienso, después de mi corta experiencia de 14 años trabajando en esto, que sigue siendo y sigue ocurriendo lo mismo. Las víctimas parece que están en el último eslabón, digamos, de las prioridades. Incluso el protocolo famoso, el protocolo marco de acción contra la trata, parece que se prioriza más el conseguir captar o coger a los malos antes que atender a la víctima. Yo sé que hay un montón de entidades que trabajan con víctimas de trata, esto está clarísimo, pero parece que institucionalmente es prioritario el coger a los malos, que es importante por supuesto, y luego cuando se cogen a los malos, las víctimas quedan un poco ahí a segundo plano, o tercero o cuarto plano, con lo triste que es. Y quería poner simplemente que es que me identifico totalmente con lo que acabas de decir, porque es una situación actualmente clásica de trata. Y un segundo punto que quería solamente puntualizar: no podemos confundir una situación de trata con una situación que no es trata. No sé si me explico bien, y te lo quería preguntar, no quiero hablar. Es muy importante la conceptualización, el saber de lo que estamos hablando, porque si confundimos términos, flaco favor le estamos haciendo a las personas que realmente están en situación de trata. La pregunta es: ¿piensas que esa confusión existe? Yo no es que lo piense, es que sin ningún género de dudas te digo que sí. Pero porque hay un absoluto desconocimiento en relación a todos estos temas, y tú has puesto el dedo en la llaga. Es decir, el gran olvidado en el proceso penal español es la víctima. Y eso es una crítica que se lleva haciendo por parte de todos los juristas desde
desde hace prácticamente 200 años, pero da exactamente igual porque vamos a una nueva modificación de Código Penal que nos van a aprobar deprisa y corriendo al nuevo gobierno, que prácticamente el 99% de los ciudadanos no ha tenido ni la posibilidad de saber qué cambios reales se van a producir, porque no les interesa que se abra el más mínimo debate público sobre los cambios en el Código Penal. Pues evidentemente pedir a una persona que distinga entre determinados temas ya un poco más especializados de algo que no se habla, porque hablar de trata de blancas es que prácticamente parece que estás hablando del siglo XIX, cuando cualquier persona lo oye y dice. Nadie se podía imaginar que en el 2015 estuviéramos hablando de trata de blancas. Pero es que la trata de blancas sigue existiendo, con un problema añadido que además yo creo que nos hace mucho más responsables todavía de él. Es decir, en lugar de tener el hecho de proveer de fuente de víctimas ciudadanos de tu propio país, como ya vivimos en una sociedad que lo que puede pagar es comprarlos fuera, pues entonces evidentemente como los compramos fuera, como los traemos, como nadie denuncia sus desapariciones, pues nosotros podemos hacer con estas personas absolutamente lo que nos dé la gana. Absolutamente lo que nos dé la gana es que hay grupos organizados de pederastas que se pasan a los niños que cada uno de ellos adopta legalmente. Porque hay grupos de pederastas que son propietarios de agencias de adopción, que es la mejor manera de proveerse de ese material. Evidentemente estamos hablando de una serie de prácticas que, como decía María Jesús, no es que sean de las más aberrantes, es que es lo más aberrante que se puede hacer en el mundo. No hay nada más aberrante en el mundo que secuestrar a una persona, mantenerla en unas condiciones inhumanas, someterla a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de torturas. Yo he visto cadáveres que les han arrancado las orejas, la nariz, los labios, la lengua, en vivo. Dices, es así de fácil. Dices, eso sucede. No creo que pueda pasar nada más grave en el mundo. ¿Por qué no hay los medios suficientes como para que de alguna manera no se vaya a erradicar de forma absoluta? Porque comprendo que ese tipo de cosas son muy difíciles, pero para que sucedan en casos mucho más esporádicos de los que sucede. Yo sé que aquí sí hay policías o miembros de la Guardia Civil, todos saben en qué prostíbulos hay menores. Y hoy en día, hoy, en España, así dándote una vuelta, puedes tener como mínimo a 1.500 menores secuestradas, obligándolas a ejercer la prostitución, y si tienen la desgracia de caer en gracia de alguna de las personas que provee de víctimas a este tipo de grupos, donde el placer sádico es el imperante, y eso sucede ahora aquí en este país y nos da igual. Y dice, que están secuestradas. Y eso lo saben los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, porque conocen perfectamente todos los prostíbulos que hay en España y saben en cuáles hay menores y en cuáles no hay menores y en cuáles suceden estas cosas. Y dices, de vez en cuando hacemos una redada, liberamos a unas cuantas, sale una cosa en un medio de comunicación, dices, pero ¿cómo que de vez en cuando? Pero si tuviéramos el más mínimo grado de dignidad, ¿sabes? Es para coger a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los militares, si hace falta, y levantar uno por uno todos los prostíbulos de España esta misma tarde y sacar a todas las niñas secuestradas.
Pero eso no se hace y ahí están. Y si eres una persona concienciada en el tema, pues lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno, acercarles un poco a la realidad, y la mitad no se enteran de nada, no quieren enterarse, te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente por esa justificación machista que tiene la prostitución en este país. Y entonces muchas veces yo me siento como si estuviera atravesando un desierto y clamando y diciendo: pero oiga, que hay niñas secuestradas ahí al lado, por favor, libérenlas. Ya veremos. Recordar simplemente, a colación de lo que está diciendo Juan Ignacio, hace pocos meses en Murcia lo que sucedió, cómo se pudo captar los mensajes vía email o WhatsApp de clientes murcianos que pedían exclusivamente menores. Quiero menores. En Murcia. Algo tendremos que hacer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? Gracias. Me llamo Francisco, soy abogado y, en primer lugar, antes de hacerle la pregunta, quería hacerle un breve comentario, si me permite. Sencillamente decirle que es un honor, un orgullo y una alegría poder verlo en este foro. Para muchas generaciones el tema de Alcácer yo creo que fue el descubrimiento del horror, es nuestro JFK, el descubrimiento de una incertidumbre muy inquietante en torno al mundo que nos rodea, y por lo tanto le agradecemos mucho la labor que ha realizado durante todos estos años y, en fin, eso, que es una alegría verlo, sobre todo porque con todo lo que ha llovido en los últimos 20 años en cuanto a responsables públicos, todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos sabido, creemos que no ha habido un personaje público que haya recibido un castigo como el que ha recibido usted. Y eso ya de por sí nos plantea unas cuantas preguntas igualmente inquietantes. La pregunta que quería hacerle, ya que es usted periodista y nos ha hablado de estos grupos de poder, nos ha hablado de poder político, dinero, pero ¿dónde está el periodismo en todo esto? Quiere decir, uno tiene la sensación de que si quisiesen resucitar un tema, el propio de Alcácer, por ejemplo, mañana, y saliese incluso en 4 programas concretos que uno podría hasta nombrar de radio o de televisión, se reabriría el caso inmediatamente. Por ejemplo, Ricard, ¿dónde está Ricard? ¿Por qué nadie le ha podido entrevistar finalmente? ¿Por qué ese pacto de silencio, etcétera? ¿Qué ocurre con el periodismo? ¿Ha sido siempre así? ¿Es ahora más que nunca? No ha sido nunca así. Yo, que he sido una persona que he empezado a trabajar en el mundo del periodismo cuando todavía vivía el general Franco, no he vivido una situación de censura tan absoluta como la que existe ahora, nunca, jamás en este país. El periodismo en España está absolutamente secuestrado. Han sido los grupos de poder quienes de alguna forma han adquirido la mayor parte de los medios de comunicación social de cierta relevancia y trascendencia en nuestro país. Y lo que se lleva produciendo desde hace prácticamente 15 años es un embrutecimiento absoluto de la sociedad, preconizando programas que, lógicamente, todos sabemos los niveles a los que desgraciadamente se está llegando. Yo recuerdo las críticas que nos hacían a nosotros cuando estábamos en el Mississippi, diciendo que, bueno, eso era el culmen de la ordinariez en la historia de la televisión. Y dices, y anda que no hemos tenido que ver cosas. Realmente, la gran responsabilidad directa de que todo esto esté pasando es de los periodistas. A mí, como periodista, se me cae la cara de vergüenza. Pero en primer lugar porque tenemos un problema, que no hay trabajo. No trabaja nadie. Y el que tiene un puesto en un medio de comunicación ya sabe perfectamente de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. No hace falta que venga un redactor jefe ni un director a decirte de esto no se toca, si ya lo sabes. Es decir, el grado de implicación de la gente de decir yo voy a querer hacer algo, no hay ninguna manera. Entonces, desgraciadamente, no es este tema el único del que no se habla en este país, es que no se habla prácticamente de nada. Es decir, aquí las ideas y sobre todo, de alguna forma, tanto la información como la educación se ha olvidado de los medios de comunicación, se han quedado con
con el tercer supuesto, ¿no? Yo cuando estudiaba en la facultad decía que la función de los medios de comunicación era informar, educar y entretener. Y dices, lo de informar, lo de educar, desde luego, si uno ve los programas de televisión, yo no soy precisamente, con perdón por la palabra, un meapilas, pero los niveles de vulgaridad que han adquirido las televisiones en nuestro país es realmente sorprendente. Y el que no exista prácticamente ningún espacio de opinión, ningún espacio de debate, ningún espacio de tertulia donde de alguna manera la gente se entere realmente de la realidad que ocurre a su lado. Yo creo que una reforma del Código Penal es algo que debe de importar a todos los españoles, que tanto nos quejamos de si se aumentan las penas, no se aumentan, si a determinado delito se castiga más, cómo vamos a castigar a los políticos que ahora mismo nos preocupa tanto que se lo están llevando. Y dices, bueno, pues ese mismo debate que se está produciendo ahora mismo se está sustrayendo a la sociedad. Se sustraen todos los debates realmente sobre los temas importantes en la sociedad. Yo echo mucho de menos los célebres programas como La Clave o de José Luis Balbín, aquellos programas donde de alguna forma, es decir, de lo que se trataba era de que la gente escuchara diversas opiniones y conociera realmente la realidad circundante, la que tenemos a nuestro alrededor. No esa realidad oficial donde nunca pasa absolutamente nada. Porque es sorprendente, es decir, el mundo de los sucesos, por ponerte un ejemplo, y ahí sí soy consciente de cómo se escamotea una realidad, es decir, la memoria de la Fiscalía General del Estado del año pasado da 1.189 víctimas de asesinato en nuestro país. Evidentemente estamos hablando de 3 diarias. ¿Tú te enteras de alguna de esas? Hablamos de un caso en un momento determinado en concreto que de pronto atrae la atención mediática y sobre el que se vuelcan de una forma que, bueno, éticamente a mí no me parece la mejor de hacerlas, y donde no se busca más finalidad que ganar audiencia. Y se vea por lo menos un mínimo de intentar concienciar a las personas, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que el grado de responsabilidad de los periodistas es mucho más elevado del que nos creemos. Perdón, yo sé que es una ponencia interesantísima y que seguramente, como bien ha dicho don Juan Ignacio, si nos pusiéramos a hablar estaríamos aquí, pero por desgracia pues hay que seguir un poco con el programa establecido. Comentaros que don Juan Ignacio va a acompañarnos durante toda la jornada de hoy, con lo cual si alguien tiene alguna duda más, algún comentario, yo estoy segura que él personalmente estará dispuestísimo a contestarle y a atenderle. Y decirles que tomamos una pausa café y nos reincorporamos a las jornadas en 20 minutos. Muchas gracias.